Hola a todos, soy Natalia Antelo, profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Y el día de hoy voy a tocar el tema de la importancia de la oralidad, de la retórica en la antigüedad y cómo hoy en día este tipo de práctica todavía está muy viva. Es decir, el tema sería del ágora a las redes sociales. Y si una pregunta bastante banal que nos podríamos hacer es si Platón viviera hoy, ¿tendría cuenta de ex, Twitter o TikTok? Y probablemente no. Y hasta los consideraría peligrosos, porque para Platón la oralidad es un organismo vivo. El diálogo, la dialéctica permite preguntar, refutar y quizás llegar a una verdad. Y es una actividad que se realiza cara a cara. Tanto en el Fedro como en la Carta Séptima, Platón describe la escritura como un recurso frágil y en el primero sostiene que las palabras poseen vida, mientras que las letras no son más que una imitación e insiste en que la escritura, al igual que la pintura, pertenece al mundo sensible y nunca podría contener una doctrina auténtica de su autoría. Por otro lado, en Carta Séptima, Platón asegura que sus escritos no están en el núcleo de sus pensamientos. Considera que el lenguaje escrito es un medio insuficiente para expresar una verdad, la verdadera esencia de las cosas. Y por otro lado, tenemos al sofista y retor Gorgias, quien creía en el poder de las palabras para incitar acciones y sentimientos en las personas. Entonces, estos dos pensadores, Platón y Gorgias, desde perspectivas muy diferentes, reivindican esta relación viva que tiene la palabra, que interpela tanto a la filosofía como a la política. En la antigüedad, el lingüista John Austin demuestra que el logos oral que interviene en el mundo actual, principalmente en el accionar, y la palabra seguiría teniendo un gran poder en nuestras acciones. La oralidad y la escritura aparecen enfrentadas en el mito de Tot y Tamus que cuenta Platón en el Fedro. Dice que el dios egipcio Tot inventó en Naucratis el número, el cálculo, la geometría, la astronomía, el juego de tabas y los dados. Y por último, un instrumento muy particular que son las letras, las grámatas. Este dios local que no se cuestiona la memoria como fuente del saber, sino por el contrario, se podría pensar en una endíasis en que Meme, la memoria espodaica y Sofía forman un único concepto, con la particularidad de que tendrían la posibilidad de ser potenciadas como una obra, como por obra de un fármaco, como un presente conocimiento. Tamus, el rey de Tebas egipcia, al ver todos estos instrumentos, no le pareció nada oportuno este último, porque en su opinión no servía para acrecentar o intensificar la memoria de los hombres, o al menos no la memoria verdadera, es decir, la que viene desde adentro, sino la que incrementa solamente la que logra los recuerdos desde afuera, sin enseñanzas, y que hará a los hombres sabios aparentes. La invención de la escritura no recordará los discursos desde adentro, sino desde afuera, y así surgirá una legión de falsos intérpretes que recordarán la hojarasca, pero no el meollo de la sabiduría transmitida. A través de este mito, Platón critica la confianza que tenemos de la escritura para aumentar la memoria de los hombres y la sabiduría. Este personaje de Tamus responde que la escritura proporciona opinión más que auténtica sabiduría por falta de enseñanza, que es el oral. Algo parecido ocurre con la memoria. La escritura no aumenta la memoria, sino que despierta la memoria. Sirve tan solo como un recordatorio de lo ya conocido. Una obra escrita, según Platón, no es válida para aumentar la sabiduría, ya que la falta del verdadero instrumento de la comunicación del saber es la enseñanza, y esa enseñanza debe ser oral. Lo escrito solo hace recordar quien ya sabe cosas, por haberlas aprendido antes a través de esta oralidad. Por otro lado, el escrito puede caer con facilidad ante la mirada de cualquiera, de inexpertos,
dando lugar a continuos malentendidos. Tampoco puede elegir a sus lectores, ni por supuesto defenderse de sí mismo, y siempre va a necesitar la ayuda de su autor. En efecto, la oralidad, según Platón, es superior a la escrita porque tiene vida, como la realidad respecto a las imágenes representadas en una pintura. El discurso oral se fija en el alma, por el escrito se fija en un material inerte y sin vida. Bueno, durante las primeras décadas del siglo IV a.C., la persistencia de la cultura oral en Grecia era bastante sólida, como para que el choque con la escritura tuviese un impacto real en la sociedad de la época. Y si bien surge una paradoja, porque la crítica del sistema alfabético que formula precisamente mediante el texto escrito, Platón recurre a un diálogo para emular la inmediatez del habla y evitar la narrativa. Persiste este interrogante sobre el alcance real de su crítica, y esto plantea la hipótesis de que sus escritos no contengan su núcleo más profundo de su pensamiento, en el cual habrá sido reservado para transmitirlo entre sus discípulos, quizás en la academia o por qué no en el ágora. Este escenario nos introduce en el complejo debate de las doctrinas no escritas de Platón. Y la fuerte raíz de la filosofía de Platón, sumada a la crítica a la escritura en Carta Séptima, impulsó una interpretación que sostiene que el autor decidió por voluntad propia no incluir sus enseñanzas en los libros. Y estos contenidos, como las doctrinas no escritas, se conservan solo a través de testimonios de la época. Para los defensores del paradigma esotérico, estas lecciones ocultas no son detalles secundarios, sino que es el verdadero corazón de su pensamiento, lo cual nos quedaremos con una verdadera intriga de qué es lo que enseñaba en la academia. Sin embargo, Platón reconoce que el impulso de la palabra oral puede ser ambigua, es decir, en el sentido de que puede transmitir la verdad, pero también puede limitarse a la opinión o incitar a acciones sin fundamento racional. Y en ese sentido, la oralidad comparte con la escritura el riesgo de convertirse en un instrumento de persuasión desligada de la verdad. Ahora, el lingüista John Austin argumenta que las acciones pueden ser impulsadas por mediante palabras provocando algún tipo de respuesta, ya sea verbal o física. Por ejemplo, cuando decimos te prometo que, o cuando un juez dice te declaro culpable, estas expresiones, dichas en circunstancias apropiadas y satisfaciendo una serie de condiciones, no implica describir una acción, sino que la acción se realice apenas estos enunciados realizativos se pronuncian. De este modo, estas frases crean un estado de cosas que antes no existían. Y notamos que este poder persuasivo e incitar acciones a través de la palabra tiene un paradigma en el discurso sofístico, donde el discurso hace que las personas inciten a realizar cosas. En esta obra, por ejemplo, en la obra de Gorgias, en Encomio a Helena, el autor demuestra que el uso estratégico de la palabra, del logos, permite exonerar a Helena de la culpa por el estallido de la guerra de Troya. La defensa sostiene que su ida con Paris no fue un pacto punible, sino el resultado de fuerzas irresistibles, los designios divinos, la coacción física, el poder de la palabra o la pasión amorosa. Ante tales potencias, la voluntad humana permanece impotente. Entonces, la técnica que Gorgias revela en este discurso tiene la capacidad de transformar las emociones y las actitudes del oyente. En ese sentido, la calidad de la pieza oratoria no se mide por su fidelidad a una verdad objetiva, sino en la eficacia de persuasión y a su habilidad de moldear el estado de ánimo en el público. Finalmente, la sofística no se limita a la palabra escrita o hablada, sino que integra una visión completa de la performance, donde la elocuencia verbal se complementa con la expresión y el lenguaje corporal del orador. Podemos considerar que la retórica o el arte de persuasión con la palabra es más fuerte que el resto de las artes, incluso en el área de la medicina. Esto lo dice el personaje Plutarco
del Filebo de Platón, donde dice, y cito: he oído muchas veces a Gorgias reiterar que el arte de la persuasión aventaja con mucho a todas otras técnicas. Consigue, en efecto, que todo se someta voluntariamente y no por la fuerza. Así es que, en amplia medida, la retórica es una técnica superior a todas. Esto dice en Filebo 58a7b4. Entonces, este pasaje marca una relación estrecha, pero opuesta a la vez, donde dice quien se somete voluntariamente al logos. Es decir, la palabra estaría dominando al que voluntariamente se está sometiendo también. El Gorgias ya de Platón, ¿no? El sofista Gorgias, es un diálogo que analiza las entrañas y los recovecos y mecanismos del poder político. En el diálogo, luego que Gorgias hubiera pronunciado uno de sus discursos sofísticos, el personaje Sócrates comienza una discusión con el retor, con Polos y Calícles. Y le pregunta a Gorgias qué es la retórica, ya que él es un afamado sofista, retórico, quien responde que la retórica es el arte tan el sexo que puede convencer al enfermo para que acepte un tratamiento más que el propio médico. Es decir, que la retórica es persuasión por la palabra que puede convencer a una asamblea o a un jurado a tomar decisiones importantes en políticas. Entonces, la política se presenta como el espacio propio de la actuación del orador, mientras que la retórica se configura en un instrumento que permite influenciar en el marco de la polis democrática gracias a su poder persuasivo. No obstante, esto no implica que su uso esté exento de consideraciones éticas. Aunque la retórica en sí misma puede parecer un recurso moralmente neutral, Platón admite que puede emplearse tanto de manera justa como de manera injusta. El personaje de Gorgias reconoce la distinción socrática entre episteme y doxa, aceptando que en ambas son capaces de persuadir, dado que tanto creer como saber requieren estar convencidos respecto a un asunto. De modo que no es correcto equiparar persuasión con engaño, ya que el conocimiento necesariamente se vincula con la verdad, mientras que la opinión puede tener tanto verdad como falsedad. En consecuencia, puede afirmarse que el conocimiento necesita de la retórica para adquirir esa fuerza persuasiva, ya que la verdad por sí sola no garantiza convencer. Ahora, en las prácticas orales que se realizaban en este ágora, donde se hablaba de política, de sabiduría, de conocimientos, ya esté ligada a la verdad o no, se puede trasladar a lo que hoy en día son las redes sociales. Con la interrupción de los sistemas digitales, es decir, y de manera pragmática, con la expansión de Internet, el proceso de la dinamización de la cultura, se experimentó una aceleración sin precedentes. Las posibilidades de acceso a la información se han multiplicado. Hoy el intercambio de ideas es más ágil, lo que nos ayuda a entender mejor a los demás y a reclamar juntos nuevos significados y conocimientos dentro de la comunidad. Internet no puede ser reducido a una mera agregación de imágenes televisivas o voces telefónicas o textos periódicos. No, es muy diferente. Si bien desde el punto de vista técnico, tal descripción podría ofrecer una característica precisa del sistema digital, la red constituye mucho más que eso. Se trata de una herramienta inédita, dotada de un potencial de usos, efectos sin precedentes en el ámbito de la ingeniería cognitiva y social. A diferencia de los medios como la radio, la prensa, el cine, la televisión, Internet no se funda en una transmisión unidireccional de la información hacia un público pasivo, sino que hay una organización reticular, abierta, descentralizada y a la vez carente de normas de control que restringen la expresión de las personas. La red configura en consecuencia un gran entramado de espacios de participación sostenido por este esfuerzo colectivo orientado a la generación de nuevos contenidos sociales. Eric Zadin afirma que en ex Twitter,
participa en este aire de época en el cual los seres humanos buscan afirmarse, tanto en vistas de defender un punto de vista o intentar convencer a sus interlocutores, sino para imponer su propia perspectiva de las cosas. Las redes sociales producen un aluvión de logorrea, por decirlo de una manera, cada vez más solventado a una gran escala. La expresión de las propias opiniones se satisfacen con solo formularlas, sin preocuparse por darle cuerpo a lo real, es decir, sin preocuparse si lo que se dice se refiere a algo que realmente existe, ¿no? Como la sofística, que podrían utilizar las palabras y que no necesariamente se vinculan con la verdad. Bueno, el análisis de estas obras de Platón y Gorgias, junto con la teoría del acto de habla de Austin, permite afirmar que la oralidad en la antigüedad no fue un estadio rudimentario, sino que fue una forma plena de conocimiento y de acción. Platón, el Fedro, en Carta Séptima, defienden la palabra hablada como un vehículo vivo de la verdad frente a la escritura, que solo ofrece opinión y memoria externa, y sin embargo reconoce que la oralidad puede ser ambigua, ya que puede persuadir también sin fundamento racional. Por su parte, Gorgias muestra que el poder del logos para transformar emociones y moldear voluntades, subrayando que la eficacia persuasiva puede imponerse incluso sobre la verdad objetiva. La reflexión de Austin sobre los actos de habla actualiza este debate, es decir, hablar es actuar. Y el lenguaje no solo describe, sino que crea realidades. Y así, tanto en el ágora de la Grecia antigua como en las redes sociales del presente, la palabra oral revela con fuerza, tiene una fuerza transformadora, capaz de generar mundos y de persuadir y movilizar acciones. La tensión entre la verdad y la persuasión y entre conocimiento y opinión constituye un núcleo de discusión filosófica sobre el poder del logos y sigue siendo un problema vigente en nuestras sociedades contemporáneas y en nuestra nueva ágora, que ya es global. Y lo importante es tratar de darse cuenta si lo que uno escucha en las redes tiene conexión con la verdad o no. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.